Ya sé que les doy el video de curiosidades, tengan paciencia, va a llegar, pero hoy no va a ser el caso. Creo que no es un secreto para nadie mi opinión sobre J. Bruce Ismay y sobre las acusaciones que se hacen sobre él. Me parecen injustas y mayormente infundadas. En este video es lo que vengo a tirar abajo, ya que seguir acusando a un hombre fallecido hace 86 años de cosas de las cuales no tuvo nada que ver es simplemente una injusticia, basada en rumores inventados por un viejo rival de Ismay con el único fin de hacerlo quedar mal. Y vaya que sí le salió bien. Los puntos del video serán estos. 1. Rol de Ismay en la construcción. Esto incluye la cantidad de botes salvavidas, la calidad del acero y de los remaches. 2. Rol de Ismay en el hundimiento. Sus acciones antes y durante el hundimiento. 3. Escape de Ismay. Veremos cómo fue que se escapó Bruce Ismay del agonizante Titanic. 4. Secuela de Ismay. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en su persona y personalidad el hundimiento de Titanic? Sin más dilación, vamos allá. Empecemos por el punto 1. Primero, ¿en serio me dices que seguimos creyendo en acusaciones del inventor del amarillismo y del sensacionalismo? Hasta donde sé, la razón de la enemistad entre Ismay y William Randolph Hearst fue esa, que a Ismay no le parecía correcto el sensacionalismo de Hearst. Es ridículo, pero mejor vamos a lo que nos compete. Lo primero que voy a aclarar, y que tal vez valdría para pasar al siguiente punto. Bruce Ismay no tenía ningún poder sobre el Titanic hasta las pruebas de mar. Todo estaba en manos de Andrews, Carlyle y Lord Pirre, que después Carlyle se bajó. Y no es que lo diga solo yo, aquí les muestro, para ver si queda un poco más claro, un clip de Titanic, desmontando la conspiración. La alcanzada era de 2.000 millas náuticas, unos 3.700 kilómetros. Después de todo un día realizando pruebas en el mar, el Titanic obtuvo su certificado de navegabilidad. Con ello, Harland & Wolff entregaba de manera oficial el control del buque a la White Star Line, lo que quiere decir que hasta este momento la White Star no tenía ningún poder sobre el barco. Lo que quiere decir que hasta este momento la White Star no tenía ningún poder sobre el barco. No tenía ningún poder sobre el barco. Ningún poder sobre el barco. El link, como siempre, está en la descripción. Y si quieren ver mi propio video desmontando una teoría conspiranoica, pues es tan sencillo como darle clic a la tarjetita que aparece arriba. Pero sí, primero termina de ver este video, por favor. Gracias. Sigamos. La White Star nunca tuvo nada que ver con la construcción, más allá de especificar de qué tamaño más o menos lo querían y chao. Aunque es verdad que siguieron de cerca la construcción, Ismay no pudo meter las manos ni en la calidad del acero, ni en la calidad de los remaches, y mucho menos en la cantidad de botes salvavidas. Vamos con el microanálisis. Muy bien. Otro punto que me olvidé de mencionar así para tocar, van a haber varios ejercicios como este a lo largo del video. En uno de... Estoy leyendo ahora las transcripciones para el punto 3. En un momento, el senador Smith, el que interrogaba a las personas que estaban en el jurado, le preguntó a Ismay. Le preguntó, ¿conoce usted la construcción de la... Ok, creo que esta es una mala traducción porque tendría que ser... Creo que sería algo así como, ¿sabe algo sobre la construcción de las calderas del Titanic? Ismay respondió, dijo, no señor, yo no. Señores, les sugiero que si desean alguna información con respecto a la construcción del barco, de cualquier manera o forma, estaré encantado de hacer arreglos para que uno de los empleados de Harland & Wolff venga aquí y brindarle toda la información que requiere, los planos y todo. Los pescantes de los botes salvavidas, esas tipo grúas que bajan los botes salvavidas hasta el agua, eran tipo Welling Quadrant, inventados por el inventor sueco Ernst Axel Welling. Welling encontró que los pescantes radiales, usados en casi todos los barcos de la época, eran sumamente ineficientes, lentos y poco prácticos, puesto que cada pescante solo podía bajar de forma adecuada un solo bote. De hecho, estarán viendo ahora en pantalla una foto de cómo es para bajar un bote con un pescante radial. Su idea fue crear un pescante que pudiera bajar tantos botes como fuera necesario. El pescante funcionaba de la siguiente forma. Se tomaba un bote y se lo colocaba en posición para arreo. Luego se lo bajaba hasta el agua. Una vez libre en el agua, el pescante se ponía otra vez en posición vertical, enganchaba al siguiente bote, lo arreaba y así sucesivamente. En un principio estaban previstas 2 filas de botes salvavidas, pero entonces se cambiaron a solo 20 en lugar de los 32. ¿El motivo? No es muy exacto. Sin embargo, todas las flechas apuntan a Lord Pirre y a la desconfianza general en los botes salvavidas. Sí, me oíste bien, dije desconfianza, pero ¿a qué se debía? Primero debemos aclarar que antes de la invención del telégrafo Marconi, los botes salvavidas eran la última opción, ya que era muy probable que se acabasen hundiendo. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la tragedia del SS Valencia en 1906. El Valencia golpeó un arrecife cerca de Vancouver. En contra de las órdenes del capitán, 6 de los 7 botes salvavidas fueron llenados y arreados.
De esos 6, 3 se volcaron durante el arreo, arrojando a sus pasajeros al agua, y ocasionaron la muerte, obviamente. De los otros 3, que sí se lograron bajar al agua de forma segura, 2 se volcaron y uno simplemente desapareció. Solo 9 hombres lograron llegar a la orilla. Y también, 2 años antes, una situación similar. El SS Clalam se encontró en problemas durante la tormenta y se empezó a llenar de agua. El capitán ordenó que pusieran a las mujeres y a los niños en los 3 botes salvavidas del barco. Los 3 botes salvavidas fallaron en, salvar vidas, ya sea porque se volcaron o se hundieron y ni uno de sus ocupantes sobrevivió. Luego, con la invención del telégrafo, los botes pasaron a tener otro rol, hacer meros transbordos para pasar a los pasajeros de un barco a otro, puesto que se suponía que siempre iba a haber otro barco cerca para ir al rescate. Algo que se vio probado como funcional cuando el RMS Republic fue embestido por el SS Florida y posteriormente se hundió en 1909. Gracias al telégrafo se logró hacer que barcos de rescate llegasen y posteriormente se usaron los botes salvavidas para transbordo. Y ahora el trago amargo, y es que para la sorpresa de todos, si el Titanic hubiera tenido más botes salvavidas, el resultado hubiera sido más o menos el mismo por 2 motivos. El primero, los 2 últimos botes, plegables A y B, no se arrearon, sino que se dejaron flotar libremente desde la cubierta. Es decir, iban justísimos de tiempo. Si hubieran habido otros 16 botes, lo más probable es que se hubieran hundido con el barco hasta el fondo o, con un poco de suerte, alguno hubiera flotado boca abajo a la superficie. Es decir, mínimos resultados. Es como la gente que cree que si el bote 1 hubiera regresado a rescatar a más gente, se hubieran podido salvar a las otras 1500 personas. Irreal totalmente. A los oficiales y tripulantes les tomó 1 hora evaluar la situación a detalle y alistar los botes. El primer bote partió 25 minutos pasada la medianoche, 45 minutos después de la colisión. Y segundo, los pasajeros fueron muy reacios a subir en los primeros botes. Los botes 7, 5 y 6 llevaban cuanto mucho un poco más de media capacidad. Los miembros más respetados de primera clase tuvieron que convencer a las damas de subirse a los botes. Recuerden esto para más adelante. Posiblemente porque recordaban los naufragios del Valencia y del Clalam, o por el contrario recordaban el rescate del Republic y pensaban que la situación iba a ser similar. Para cerrar, aquí les adjunto un clip de Ocean Liner Designs sobre los botes salvavidas de Titanic. Como siempre, link en la descripción. Titanic would now carry the 16 wooden lifeboats as dictated by the Board of Trade, but to bolster that number, she would also carry 4 collapsible boats as an additional measure. A move the Board of Trade did not require, and an example of Harland & Wolff and White Star going a step beyond the mere requirements. This decision has been heavily criticised for over a century now, but has also been heavily mythologized. That the decision was made by White Star chairman J. Bruce Ismay because he just didn't want the decks cluttered with all those lifeboats, or that the designers actually wanted 64 boats but were overruled at the last minute. Just none of it is true. Ismay never interfered in the planning of safety measures for his ship. Instead of relying just on lifeboats with their checkered history of botched passenger evacuations, the company would instead rely on new technology. The wireless system and the watertight compartments, which had been proven in 1909 to work well. Punto 2. Acá se pone jugosa la cosa. Muy jugosa. Antes del hundimiento no voy a hablar mucho, sobre todo porque ya hablé en el video que te estará apareciendo la tarjetita. Lo único que voy a añadir es que el 14 de abril no estaba sobornando ni apurando a nadie, sino que estaba cenando en el A la Carte Restaurant con el Dr. William Francis O'Loughlin. Es verdad que su ambición y deseo era que el Titanic llegase a Nueva York antes del tiempo que le tomó el Olympic, pero no realizó ninguna acción legal o moralmente reprochable para que así fuera. Es más, según el segundo oficial Lightoller, el Titanic nunca fue puesto a verdadera máxima velocidad. La intención de Ismay era que si el lunes o el martes había buen clima, se haría la prueba de poner el barco en toda máquina avante, más nunca de noche. Si quieren añadir otra prueba más, Ismay no fue capaz de reconocer ni recordar a ninguno de los oficiales, algo que no sería así si hubiera sobornado a alguno de ellos. Pero, ¿qué hizo Ismay cuando ocurrió el desastre? Lo primero, Ismay no recordaba la hora del choque, diciendo que estaba dormido en su camarote, algo que se puede confirmar puesto que fue visto con su pijama y sus pantuflas en la evacuación. Ismay regresó a su camarote por un abrigo y volvió al puente. El capitán Smith le informó que el barco había chocado contra un iceberg y que el daño era posiblemente grave. Fue entonces cuando Ismay fue corriendo a buscar al jefe de ingenieros, Joseph Bell. Bell le dijo a Ismay que las bombas de agua podrían mantener el barco a flote sin problemas, algo que al final terminó siendo un error. Cuando Ismay escuchó la sentencia de muerte que Andrews le dio al Titanic,
se quedó cerca de los botes 1, 3, 5, 7 y del plegable C. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de que muchos pasajeros eran reacios a subir a los botes? Pues bien, es ahí donde entra Ismay, quien se la pasó toda la noche instando a las mujeres y a los niños a entrar en los botes, así como también asistiendo a varias personas para subir a los mismos. Por ejemplo, Ismay insistió, casi que le recriminó a la pasajera Edith Rosenbaum o Edith Russell que subiera un bote. Él mismo le ayudaría a llegar al bote salvavidas número 11. Prosigamos. En un punto, Ismay entró en pánico y le gritó al tercer oficial Pittman: "No hay tiempo que perder, llene el bote con mujeres y niños". Aunque claro, como Ismay aún estaba vestido con su abrigo sobre su pijama, Pittman no lo reconoció y le dijo que no aceptaba órdenes de pasajeros ordinarios. Después de eso, Ismay se calmó y ayudó a varios pasajeros a subir al bote. Según el testimonio de Carl Bell, Ismay preguntó calmadamente si había alguien más para subir al bote. Pasados unos minutos y como nadie aparecía, se empezó a bajar el bote. Al ver la lentitud con la que el bote era bajado, Ismay otra vez entró en pánico y empezó a gritar: "¡Bájenlo! ¡Bájenlo!". Esto llamó la atención del quinto oficial Lowe, quien por cierto estaba a cargo del arreo de dicho bote, y regañó a Ismay diciéndole: "Si te quitas de en medio seremos capaces de hacer algo". Acto seguido agregó: "¿Quieres que lo baje más rápido? Me va a hacer ahogar a muchos de ellos". Impactado por el regaño, Ismay se metió dentro del barco, sin responder ni protestar, donde se le pierde el rastro hasta el episodio del plegable C. Lowe tampoco lo reconoció, aunque el propio Ismay admitiría más tarde que el regaño era correcto y justificado. Nos podemos hacer una idea de cómo fue ese intercambio Ismay-Lowe si miramos la siguiente escena de Titanic de 1997, escena que por cierto nunca vio la luz. Release their boats from their lockdowns! For God's sake, hurry! There's no time to waste! Lower away! Lower away! Lower Hey! away! Get out the way, you fool! Do you want me to drown the lot of them? Do you know who I am? You are a passenger and I'm a ship's bloody officer! Now do as you're told! Yes, quite right. Sorry, Muy bien, pequeño error mío, creo que es importante que cada vez que la cago les saber para así no estar construyendo pues un argumento y un vídeo sobre datos erróneos. Ismay sí conocía a uno de los oficiales, a Lightoller, pero lo conocía de antes de subirse. Punto 3. Para este punto me apoyaré en dos declaraciones ante el Senado estadounidense, una, la de Ismay, y otra, la del cabo George Thomas Rowe, durante la investigación de 1912, y en una declaración jurada que ha sido descubierta recientemente. Lo primero es que tanto la declaración de Rowe como la de Ismay coinciden en que cerca no habían más mujeres o niños. Ahora, también coinciden en que Ismay, junto con William Carter, se metieron después de que Wilde no obtuviera respuesta a su pregunta de si habían más personas cerca que quisieran subir al bote. Luego, algo un poco extraño. Rowe no recuerda que Wilde le hubiera hablado a Ismay, pero es que en la declaración de Wakeman no se nombra a Wilde. Por lo que es posible que la conversación entre Ismay y el oficial a cargo haya sido con Murdoch y no con Wilde. Después de todo, eran el jefe oficiales, y el primer oficial, y Wakeman no sabía cuál de los dos estaba a cargo. Asumió que la persona con la que estaría llenando Ismay sería el oficial a cargo en sí. Ismay solo dice que como no había más mujeres o niños cerca y sobraban plazas vacías, se metió en el bote, nunca mencionando ninguna conversación. Aunque hay otro giro de tuerca. Y es que cuando se empezó a llenar el plegable C, Rowe no estaba ahí, sino que estaba haciendo señales con la lámpara Morse. Quien sí estuvo allí ayudando a llenar el bote fue August Wakeman, quien por cierto es el propietario y el redactor de dicha declaración jurada. Esto es lo que a menudo me frustra de investigar la historia del Titanic: los agujeros, las contradicciones, cosas que hacen muy difícil intentar crear una cronología y una imagen clara y objetiva de lo ocurrido aquella noche. Aquí están viendo la captura de pantalla. 27 pestañas tengo abiertas en el Google. Es una locura. Es hasta la fecha el video más difícil de preparar que haya hecho. Por lo que yo creo que se merece un buen me gusta. Pero no nos desviemos. El punto es que Ismay, antes de que empiecen a bajar el bote al agua, entra al mismo. Nadie lo detiene, por lo que dije antes. No habían más mujeres o niños cerca. Y Murdoch aplicó la norma mujeres y niños primero,
y si hay espacios disponibles, los hombres pueden ocuparlos. Por lo que, ya sea que le hayan ordenado o no el entrar al bote, no hizo nada malo, nada ilegal. Es decir, ¿en serio me está diciendo que un hombre merece morir ahogado o congelado solo por un cargo que ostenta? Acéptelo de una buena vez. Ismay no era el capitán, no era un oficial, no era parte de la tripulación, no tenía en el Titanic ya nada por hacer. Ya no quedaban botes, a excepción del bote 4, perdón, y del plegable D, ni mucho menos tiempo. Si hubiera quedado, solo habría una plaza vacía y un muerto más, a no ser que se hubiera subido al plegable A o hubiera alcanzado el plegable B. Y créanme, el Titanic por una noche tuvo demasiados muertos y plazas vacías. Aparte, me hacen sinceramente mucha gracia los que dicen debería haberse hundido porque otros hombres se hundieron en el barco. Primero, señora, casi si vaya a mandar fotos de violín a quien le interese. Segundo, Ismay tuvo la chance de sobrevivir y la aprovechó. Otros la tuvieron pero quisieron quedarse, por ejemplo el padre Thomas Biles, y otros directamente no la tuvieron. Tercero, no es como si toda la noche se lo hubiera pasado fumando, bebiendo hasta caer, comiendo hasta reventar y que luego, al último instante, hubiera tirado a una anciana al agua para subirse al bote. Si eso hubiera sido, que no fue, ponele que capaz estaría más justificada la mala prensa. Pero no, el chabón se la pasó toda la noche ayudando a arrear y a llenar los botes salvavidas. Y después, en el que él creía el último bote salvavidas, se metió y ta. Cuarto, todo muy lindo con juzgar y tildar guarda a Ismay, pero ¿qué haríamos nosotros? Probablemente tan pronto como el barco hubiera rozado el iceberg, ya estaríamos pegadito al bote 7, a.k.a. el primero en salir. A ninguno le darían los huevos para quedarse parado en el puente, viendo como el agua lentamente te engulle, como si lo hizo el Capitán Smith. Los más valientes hubieran ayudado a cargar los botes y luego, si no había nadie más, se hubieran subido un bote. Es decir, lo mismo que Ismay hizo. Entonces, dejémonos de joder con lo de que si un hombre es rico merece morir. Sí, Reddit, te estoy mirando a ti. Y pasemos al último punto de una buena vez. Por cierto, antes de pasar al último punto, probablemente hayas visto en algún video de dudosa procedencia que Ismay no quiso ver el Titanic hundiéndose. Primero que nada, ¿qué clase de loco querría verlo? Es decir, no sé ustedes, pero si algo horrendo está pasando justo detrás mío, lo último que yo querría es verlo. Es decir, capaz que con el morbo actual, capaz que sí, qué sé yo. Pero, y aparte no es como si otro ocupante del bote lo hubiera deschavado. Ismay, él mismo admitió que no lo quiso ver. Y es más, diciendo incluso que gracias a Dios que no lo vio. Porque sinceramente era una escena, era un panorama bastante feo. Y que solo se dio la vuelta una vez a verlo y lo único que lograba recordar eran las luces rojizas del barco. ¿Esto a qué se debía? No es que se les hubiera dado por armar el arbolito de Navidad. No es por eso. Sino es porque los dínamos ya no estaban recibiendo el suficiente vapor, para mantener las luces a toda potencia. Hay un dato no muy relevante para este inciso del video. Sin embargo, pues sí que ayuda a quitarle otro gran peso de la espalda. En fin, pasemos al siguiente punto. Punto 4. Tras el Titanic, Ismay no volvió a ser el mismo. Su pelo se volvió totalmente blanco, un claro signo de estrés postraumático. Cayó en una severa depresión, algo que le perseguiría por el resto de su vida. Hay dos anécdotas que transcurren en el Carpathia, las cuales nos dan una clara idea de lo rota que estaba la mente de Ismay. La primera es que en todo momento decía casi susurrando: soy Ismay, soy Ismay, soy Ismay. La segunda nos viene por parte de Jack Thayer, quien, pese a haber perdido a su padre en el hundimiento, lo visitó en el Carpathia para consolarlo. Thayer describe el hundimiento de la siguiente manera: Ismay miraba al frente, temblando como una hoja. Incluso cuando hablé con él, no prestó absolutamente ninguna atención. Nunca he visto un hombre tan completamente destrozado. La prensa sensacionalista de la época, encabezada por los medios de William Randolph Hearst, acribilló metafóricamente a Ismay, tildándolo de bruto y cobarde. La prensa de Hearst es la principal responsable de la mayoría de mitos y leyendas que rondan el imaginario del público acerca del presidente de White Star Line. Se inventaron pruebas y se exageraron testimonios. Ismay nunca se defendió de los cargos, puesto opuesto a lo que Hollywood siempre te hizo creer, era un hombre callado y tímido. Caído en desgracia, renunció en 1913 a la presidencia de la IMM y por ende de White Star Line. Se retiró a una casa en Mayfair, enfocándose solamente en la pesca del salmón y la trucha, charlando con algún transeúnte y ocasionalmente yendo al cine. Sin embargo, se mantuvo activo en asuntos marítimos. ¿Recuerdan a Harold Lowe, el quinto oficial que le editó a Ismay?
Bueno, cuando Lowe se enteró a quién le había cantado a las 40, se preocupó mucho, puesto que pensó que iba a perder su trabajo. Pero de eso nada. Lowe no perdió su trabajo y continuó trabajando en White Star como si nada hubiera pasado. Durante la crisis del 29, muchos de los barcos en los que estaba trabajando Lowe como primer oficial se fueron al desguace. Como respuesta a ello, la White Star creó un fondo para que sus marineros tuvieran algo con que llevar el pan a la mesa mientras durasen los tiempos difíciles. Ismay se aseguró personalmente de que Lowe estuviera entre los primeros. Sin embargo, su salud, tanto física como mental, se fue deteriorando. Un amigo de la familia dijo que el espectro del Titanic jamás lo abandonó. Y cito, se atormentaba con especulaciones inútiles sobre cómo podría haberse evitado el desastre. En los años 30 su salud empeoró aún más debido a un diagnóstico de diabetes y le tuvieron que amputar una pierna, algo que lo confinó a una silla de ruedas. Su esposa Florence se aseguró de que el tema del Titanic no fuera mencionado nunca más. Su nieta, la historiadora Pauline Matarazzo, comparó a su abuelo en los últimos años con un cadáver. Y cito, habiendo tenido la desgracia, podría decirse el error del juicio, de sobrevivir, hecho que reconoció desesperadamente a las pocas horas, se recluyó en un silencio del que su mujer se hizo cómplice, imponiéndolo en el círculo familiar y asegurando así que el tema del Titanic estaba tan efectivamente congelado como los cuerpos recuperados del mar. En una fiesta de Navidad en 1936, menos de un año antes de su muerte, uno de sus nietos se enteró de que su abuelo había estado involucrado en el transporte marítimo y le preguntó si alguna vez había naufragado. Ismay rompió un silencio de 2 décadas acerca del naufragio que había arruinado su carrera y su vida, y le contestó, sí, una vez estuve en un barco que se creía insumergible. Avanzamos hasta 1937. La mañana del 14 de octubre, Ismay se desplomó en su habitación luego de sufrir un derrame cerebral masivo. Agonizó 3 días y luego murió el 17 de octubre, dejando su muerte un patrimonio de, sin contar la casa que había comprado unos años atrás, 693.305 libras esterlinas. Ajustado a la inflación, hoy serían cosa de 41 millones de libras esterlinas. Finalmente así, Ismay podía descansar en paz. O no, porque aparentemente hoy, en pleno 2023, seguimos disfrutando el denostar a un hombre que perdió todo y quien, a mi parecer, tuvo uno de los finales más tristes de la historia del Titanic, puesto que fue acusado de cobarde, habiendo obrado de buena manera, con la mente rota y con una muerte más agónica que si se hubiera ahogado en el Atlántico aquel 14 de abril de 1912. Las películas, ninguna ayudó realmente a representarlo como debe haberse hecho. Sacala de 58 que, bueno, más o menos, al menos te pone, no sé, la labor que hizo Ismay durante el hundimiento. Todas más o menos ayudaron a visualizarlo. Incluso James Cameron dijo que Ismay había sido mal representado, pero era lo que el público quería en aquel entonces, un villano a quien culpar. Y bueno, damas y caballeros, por aquí voy finalizando. No sé ustedes, pero yo voy a dormir tranquilo esta noche sabiendo que ayudé en la restauración del legado de un hombre a quien la historia y el imaginario colectivo definitivamente juzgaron mal. Si te convenció mi video y mi extensa investigación, entonces te invito a dejar un me gusta y si quieres a suscribirte. Cuanto más apoyo tenga esta clase de videos, pues puedo hacerlo mejor y con mucha más preparación. Ahora, si me disculpan, me voy, que llevo acá 4 horas investigando, grabando y redactando y me estoy cagando de hambre. En fin, adiós. Vamos, saludos a todos, por fin.